¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Sean bienvenidos a un nuevo tutorial aquí en su canal El Tío Tech. Mi nombre es Diego Cárdenas y en este video les voy a enseñar cómo hacer un tríptico en PowerPoint paso a paso. Si recuerdan, hace algún tiempo hicimos un primer diseño en donde también utilizamos PowerPoint para hacer un tríptico bastante bonito. Y en esta ocasión vamos a continuar con otras ideas de diseño que también he estado viendo en los comentarios. Un saludo, por cierto, a todos los que han dejado sus comentarios en ese video. Y vamos a seguir prácticamente el mismo procedimiento, porque recuerden, hay 3 pasos fundamentales para diseñar un tríptico que les enseñamos en nuestra página eltiotech.com, en nuestra guía definitiva de cómo hacer un tríptico. Vamos a verla, de hecho, el link por supuesto va a estar en la descripción de este video y les va a dirigir a esta página. Vamos a verlo. Desde aquí ustedes van a encontrar todos nuestros tutoriales que vamos haciendo en el Tío Tech, no solamente en PowerPoint, porque Miguel también hizo muchos tutoriales, muchos trípticos en Word. Ustedes los pueden encontrar acá, simplemente hacen clic en el botón y les va a dirigir, bueno, va a bajar un poquito nada más en la página y van a ver que hay muchísimos diseños. Miguel le ha dedicado mucho tiempo a hacer estos diseños, ¿de acuerdo? Y seguro van a encontrar algunos que les gusten. Por supuesto, también van a poder descargar todos los diseños que vayamos haciendo. Entonces, en este post también les indicamos cuáles son los 3 pasos y vamos a repasarlos rápidamente por si no han visto el primer video. El primer paso es el de definir una configuración. Vamos a ver cómo se dobla nuestro tríptico, si es un doblado en S, en Z, también se le conoce, doblado en U o también como se le conoce envolvente. Y de esta manera vamos a definir cuál va a ser la secuencia que va a seguir nuestro tríptico para comunicar efectivamente las ideas. El segundo paso que tenemos que seguir es el de conseguir contenido multimedia de calidad. Y no solamente contenido multimedia, sino también elementos fundamentales para un diseño. Por ejemplo, las fuentes tipográficas y la paleta de colores. Todo eso tenemos que predefinirlo antes de empezar el diseño. Entonces aquí en el paso número 2, ustedes van a encontrar algunos links, bueno, solamente un link, que les va a dirigir a la clase número 4 del curso de PowerPoint completo, donde tenemos una lista de recursos gratuitos que ustedes pueden visitar para descargar estas fuentes, estas imágenes de alta calidad. Y en este video vamos a utilizar el penúltimo, el número 6, que es el de Mixkit, ¿ok? Vamos a hacer un clic en el título, también va a estar el link en la descripción, no se preocupen. Y eso nos va a dirigir a esta página donde van a encontrar video, música, efectos de sonido y mucho más. Pero noten que aquí en la parte superior derecha tenemos la opción de fotos. Vamos a hacerle un clic acá y vamos a llegar a una página que también es completamente gratuita y tiene muchas imágenes stock de calidad. ¿De acuerdo? Les estoy lanzando aquí mis secretos. Entonces vamos a ver por último el tercer paso, que es el de diseñar, ya sea en cualquier programa que vayas a utilizar, Word, Publisher, PowerPoint o Canva. El de Canva todavía está pendiente. Pero el tercer paso siempre va a ser el de diseño y no siempre vamos a tener que empezar de cero. Noten que aquí tenemos otro link con inspiración para diseñar trípticos que les va a descargar esta página, este documento de PowerPoint donde he hecho una colección de trípticos en los que ustedes se pueden inspirar. Está completamente gratis, por supuesto, y el link lo van a encontrar en esta página también, en el paso número 3, O bueno, también he puesto un botón aquí abajo. Si hacen clic acá, les va a descargar este archivo donde están todas estas ideas de diseño. Entonces vamos a empezar con el diseño, no sin antes invitarles a que se suscriban, activen la campanita y nos dejen un comentario. Eso siempre nos motiva. ¿De acuerdo? Empecemos. Bien, en esta ocasión vamos a hacer este diseño número 9, este tríptico número 9, ¿de acuerdo? Si quieren que diseñe algún otro, pueden dejármelo en los comentarios. Todos estos están numerados del 1 al 11 y ustedes pueden elegir el que quieren que diseñe con ustedes. De acuerdo, en esta ocasión vamos a hacer el número 9 y para eso vamos a añadir una nueva diapositiva. Vamos a borrar todo lo que tenga el contenido de esta diapositiva en blanco y vamos a empezar por la estructura. Recuerden que estamos trabajando con una hoja A4 y por lo tanto tenemos que cambiar el tamaño de esta diapositiva a un tamaño de A4. Para eso entonces nos vamos aquí a la pestaña de diseño en la parte superior y luego aquí al tamaño de la diapositiva en la parte derecha. Hacemos un clic acá y luego a personalizar tamaño de diapositiva. ¿Ok? Y aquí noten que en este desplegable vamos a encontrar la opción de A4, pero no les recomiendo utilizar esta opción porque de hecho no modifica o no pone las medidas correctas. Noten que acá dice 210 por 297 milímetros, pero si vamos aquí a las medidas que indica no corresponden, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacerlo manualmente. Vamos a poner acá el ancho que es de 297 milímetros, ¿ok? Y luego acá vamos a poner 210 también milímetros, ¿de acuerdo? Entonces le damos a aceptar
le damos a asegurar el ajuste y de esta manera ya podemos estar seguros que esta es una hoja A4 con las medidas que le corresponden y que no vamos a tener problemas para imprimirlo. ¿De acuerdo? Entonces vamos otra vez a la pestaña Inicio y para dividir en 3 partes iguales a esta diapositiva tenemos que dibujar, vamos a ayudarnos de una forma, de un rectángulo y vamos a hacer que abarque todo el alto de la diapositiva. Vamos a quitarle el contorno y ahora aquí en la pestaña Formato de forma vamos a cambiarle el ancho, ¿ok? Acá vamos a ponerle 9.9 centímetros. ¿Por qué? Porque es la tercera parte de 297. ¿De acuerdo? ¿Recuerdan el ancho? Pueden venir aquí a diseño y tamaño de diapositiva para volver a verlo. Es 29.7 centímetros y la tercera parte es 9.9. Ok, entonces vamos a duplicar esto. Podemos hacer control C y control V 2 veces y vamos a ubicar esto en donde corresponde. Ok, justo por acá. Vamos a tratar de ubicarlos todos correctamente y listo. Entonces ahora vamos a cambiarle de color rápidamente a esto para identificarlos y vamos a dibujar una línea. Ok, una línea desde acá hasta la parte inferior. Vamos a cambiarle de color y hacerle un poquito más grueso y lo vamos a duplicar con control C y control V y lo situamos por acá. ¿Ok? Ahora sí, ya podemos borrar las 3 formitas que habíamos creado porque ya tenemos un indicador de los límites de nuestro tríptico. Ahora sí, podemos comenzar con el diseño. En este caso voy a utilizar la tipografía EXO y la paleta de colores de El Tío-Tech. Ok, ya las tengo instaladas. La voy a poner en negrita, un poquito más grande. Y voy a traer acá el logo de El Tío-Tech, que lo tengo por acá. Está aquí el logo. Vamos a insertarlo en la diapositiva. Y ustedes también pueden hacerlo con sus logos respectivos de su institución, de su escuela, de su trabajo, etc. Ahora, si quieren saber cómo instalar las fuentes tipográficas, les recomiendo que vayan a visitar el primer video. Pero de hecho vamos a verlo aquí rápidamente. Aquí tengo ya abierto la página. Recuerden que está aquí en la clase número 4 de PowerPoint, donde en la parte, aquí en la número 4, tenemos fuentes tipográficas. ¿Ok? Estos links los voy a dejar en la descripción, no se preocupen. Vamos aquí a fuentes tipográficas y desde acá se van a Google Fonts. También pueden buscarlo desde Google, pero acá tienen todo ya acumulado, todos los recursos en un solo post. ¿Ok? También tienen algunas recomendaciones de las tipografías que yo les recomiendo. Son 25 recomendaciones que ustedes pueden explorar. ¿Ok? Vamos entonces a Google Fonts y desde acá, desde esta página, vamos a poner en el modo día. Vamos a poder buscar diferentes tipos de tipografías y como pueden observar tenemos una gran variedad y ya depende de ustedes de ir viendo cuál les gusta. Por ejemplo, vamos a descargar este gluten, me parece bonito, le hacemos un clic y luego aquí en este botoncito de descargar familia. Vamos a darle un clic, es súper rápido porque no pesa casi nada y acá tenemos nuestra carpeta, ¿ok? Si están utilizando Google Chrome, la carpeta, la descarga les va a salir por aquí en la parte inferior. Entonces vamos a abrir este archivo y vamos a encontrar estos elementos. Tenemos que buscar el archivo que diga archivo de fuente TrueType. Vamos a darle doble clic, ¿ok? Y luego le damos a instalar. Esperamos 1 o 2 segundos y ya estaría, ¿ok? De esta manera ya tenemos instalado esta fuente tipográfica que hemos descargado desde Google Fonts y ya la podemos utilizar en nuestra diapositiva. Pero para eso tenemos que cerrarla y volverla a abrir. Entonces voy a guardar este archivo, voy a guardarlo en su carpeta respectiva de El Tío-Tech, está por acá, en archivos, listo. Vamos a guardarlo, vamos a cerrarlo. Vamos a cerrar el otro también. Y ahora sí, vamos a volver a abrirlo. De esta manera ya va a estar actualizado. ¿Ok? Vamos a abrir la presentación. Y ahora sí cambiamos esto por la tipografía que hemos descargado, que es gluten. Ya la podremos utilizar. ¿Ok? Acá está. Es una tipografía bonita. Si ustedes quieren la pueden utilizar. Se llama gluten. Pero yo me voy a mantener con mi tipografía EXO. ¿Ok? Listo. Vamos a poner en negrita y ya está. Tenemos acá también la paleta de colores que las vamos a extraer de nuestro logo y ahora solo tenemos que volver a abrir la inspiración, ¿de acuerdo? Recuerden, no tienen que empezar desde cero, no tienen que reinventar la rueda, simplemente inspirarse mejorando siempre los diseños y adaptándolos a sus necesidades. Entonces, y vamos a diseñar vamos a copiar estos diseños y los vamos a pegar acá, ¿ok? En una nueva diapositiva.
Los pegamos para tenerlos a la vista. Ahora sí, ya podemos cerrar esto. Y listo, vamos a empezar a diseñar. En primer lugar, ustedes pueden observar la estructura de este tríptico que se abre, bueno, en este caso se abre en forma de U y acá en forma de S o Z. Vamos a utilizar siempre el de forma de U, en donde en un tríptico siempre esta parte, la parte derecha de nuestro tríptico, va a ser la carátula. Noten que está acá. Esta hoja, la que vemos aquí, esta de acá, es la carátula. Y por contraparte, el centro del tríptico vendría a ser la contraportada. Portada y contraportada. ¿De acuerdo? Téngalo presente en esta parte del diseño, porque lo que muchos hacen es diseñar de izquierda a derecha, como se suele escribir, y cuando imprimen su tríptico resulta con la sorpresa de que no está bien estructurado. ¿Por qué? Porque no han tomado en cuenta que esta es la carátula y esta es la contracarátula, siempre que estemos utilizando el doblado en U. ¿De acuerdo? También pueden ayudarse creando un cuadrito de texto, poniendo acá la página que sería esta sería la página número 1, esta sería la página número 6 y vamos a duplicar de hecho esta diapositiva, vamos a hacerle clic derecho y duplicar diapositiva y vamos a poner acá las páginas que le corresponden. En este caso, esta vendría a ser la página número 3, esta de acá sería la página número 2, esta la número 4 y esta sería la número 5. ¿Ok? Quiero que se den cuenta. Página 1 que se dobla con la página 2 y luego esta de acá estaría doblada. ¿Ok? Vamos a ayudarnos desde acá. Página 1, esta sería la página 2. Esta de acá sería la página 3, ¿de acuerdo? Porque sería esto, pero estando doblado. Luego, esto sería la página 4, esto la página 5 y por último la contraportada vendría a ser la página número 6. ¿De acuerdo? Espero no estarme complicando mucho. Lo pueden ensayar con una hoja Bond en blanco. Pueden doblarlo como si fuera un tríptico y de ahí determinar cuáles son las páginas. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a empezar con el diseño y noten acá los elementos con los que contamos en nuestra primera hoja, que vendría a ser esta. ¿Ok? Vamos a trabajar con esta parte primero. Nuestra portada tiene una imagen de fondo con algo de texto, un logo y una forma que está por encima de la imagen con un poco de transparencia. Entonces vamos a empezar diseñando el texto y vamos a poner acá como título Tech. ¿Ok? Tech con un punto. Vamos a rotar esto de esta manera y vamos a ubicarlo donde corresponde, más o menos por acá. El logo también está por la parte superior, pero un poco más pequeño. Vamos a ponerlo por acá y vamos a crear otro cuadrito de texto escribiendo el tío Tech. ¿Ok? También con la tipografía EXO y en negrita. Ahí está. Ahora creo que esto está muy separado y tal vez podemos aumentarle un poco el tamaño. En 20 me parece bien, pero está muy separado, ¿ok? Noten que aquí la separación entre los párrafos es muy grande. Entonces, para corregir esto, vamos aquí a la pestaña de al menú de párrafo en las opciones de espaciado, ¿ok? Vamos aquí a opciones de interlineado y vamos a cambiar el interlineado, esta opción, a exacto y vamos a bajarle unos cuantos puntos a la separación. Por ejemplo, vamos a dejarlo en 20 y yo creo que ya está. Ahí está perfecto. Lo alineamos con el logo. Vamos a alinearlo también al centro, aunque bueno, no pasó mucho, pero ahí está, ¿ok? Listo. Entonces vamos a continuar. Por acá en la parte inferior también tenemos un poco de texto. Vamos a ponerlo, vamos a crear un cuadro de texto y lo ponemos por acá. ¿Ok? Ahí está. Vamos a cambiar la tipografía, EXO nuevamente, en negrita, un poco más grande. Y lo vamos ubicando acá, solamente que abarque cuatro párrafos. Cursos de ofimática gratis para siempre. Listo. Entonces ahora corresponde añadir la imagen y aunque acá, creo que acá en la parte inferior también hay una etiqueta, vamos a ponerla después. Y entonces nos corresponde poner la imagen, vamos a buscar la imagen. Recuerden que al inicio les recomendé esta página, ¿ok? Reshots. Pero también pueden acceder desde acá, creo que está casi al último. Todo en uno Mixkit, entramos acá, luego a la opción de fotos. Y listo, acá estamos en Reshots, ¿ok? Vamos a cerrar todo lo demás. Y acá, si bien esto está en inglés, podemos hacer clic derecho en una parte en blanco y utilizar la opción de traducir al español, ¿ok? Vamos a traducirlo rápidamente y ya está. Entonces, acá vamos a buscar, por ejemplo, negocios. Y de hecho, bueno, tenemos que buscar en inglés. Vamos a poner acá entonces business. Y seguramente ahí sí sale. Listo. Bueno, podría ser esta una única desventaja, pero vamos a continuar y vamos a ubicar
una imagen más o menos que encaje con nuestro diseño. Y podríamos utilizar esta de acá. Simplemente le hacemos un clic y luego a descargar imagen. ¿Ok? Vamos a cerrar esto y acá ya se estaría descargando la imagen. Pero ¿saben qué? Se me acaba de ocurrir algo. Vamos a utilizar mejor fotos de los del Tío-Tech y del Primo-Tech. Creo que las tengo por acá. Acá está, efectivamente. Vamos a utilizar esta imagen. Vamos a ponerla por acá. Y acá está Miguel Vela, el Tío-Tech original. Vamos a ubicarlo tratando de que encaje al máximo. O de hecho no nos importa mucho que encaje, porque lo vamos a recortar luego. ¿De acuerdo? Vamos a tratar de ubicarlo por acá. Un poquito más grande. Y ya está. Ok, entonces vamos a añadir la forma. Ok, síganme el paso a paso para que sepan cómo lograr este efecto. Vamos entonces aquí y luego aquí a la pestaña inicio en las opciones de formas. Y acá ustedes pueden optar por utilizar los diagramas de flujo. En esta opción del diagrama de flujo entrada manual podemos dibujarlo. Ok, tal como pueden observar, y pueden utilizar esta formita. Sin embargo, si la quieren editar, pueden venir acá también a formato de forma, editar forma y modificar puntos. De acuerdo, al utilizar esta opción van a aparecer 4 puntitos en los vértices de esta forma y los vamos a poder mover. Ok, noten que esto es completamente editable. Vamos a bajarle nada más un poquito para que sea un poquito mayor la pendiente y listo, hacemos un clic afuera. Y ya está, ya tenemos nuestra forma más o menos. Y de hecho creo que le hemos modificado, le hemos alterado un poco. Vamos a tratar de corregirlo, ponerle un poco más a la izquierda. Ahí está, listo, muy bien. Entonces lo siguiente que tenemos que hacer es recortar esta imagen. La seleccionamos y vamos a formato de imagen, recortar y vamos a adecuarla al ancho de nuestro tríptico. De esta manera. Ok, hacemos un clic afuera y ahora lo único que tenemos que hacer es mandar al fondo todo esto. Vamos a mandar al fondo esto de acá con clic derecho, enviar al fondo y luego a la foto. Clic derecho, enviar al fondo y ya está. Listo. Por último, tenemos que quitarle el contorno de forma a esta forma azul y darle un poco de opacidad. Pero para eso primero tenemos que escoger los colores. Ok, debimos hacer eso al principio. Se me pasó, lo siento. Entonces vamos a dibujar por acá un cuadradito, 2 cuadraditos mejor, porque acá vamos a coger los colores de el Tío-Tech. Porque si se dan cuenta, estos colores no están disponibles desde la paleta de colores predeterminada. Entonces tenemos que sacarlos. Vamos a hacerlo un poco más grande, seleccionamos la forma, venimos a relleno de forma y luego utilizamos el cuentagotas. Sacamos el color de este logo que vendría a ser por acá. Y luego seleccionamos la otra forma, de nuevo cuentagotas y cogemos este otro color. ¿De acuerdo? Tal como ustedes pueden observar, ya lo tenemos. Y si vamos a la paleta de colores, ya tenemos acá nuestros 2 colores ya cogidos. ¿Ok? Vamos a ubicar esto nuevamente. Vamos a ponerlo por acá. Está muy grande, creo. Y ahora vamos a cambiarle de color a esto. Vamos a relleno de forma. Vamos a ponerle el celeste. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a cambiarle la opacidad. Para eso nos vamos a relleno de forma, más colores de relleno y vamos a cambiarle la transparencia. Vamos a ponerle una transparencia del 30% y ya está. ¿Ok? Como ustedes pueden ver, ya podemos ver la foto con la forma un tanto difuminada. Ahora solo tenemos que poner a este texto de color blanco y a este de acá también. ¿Ok? Listo. Y de hecho creo que esto está muy opaco. Vamos a disminuirle la transparencia al 20% y ya está. La idea es que la foto sea simplemente referencial, no tiene que ser la protagonista. Recuerden, un tríptico se basa en el contenido o las ideas que se vayan a comunicar, más no en la multimedia. La multimedia, las fotos son un apoyo. ¿De acuerdo? Listo. ¿Qué más tenemos por acá? Recuerden que habíamos dicho que teníamos una etiqueta. Vamos a añadir esa etiqueta y vamos aquí otra vez a la pestaña de formas. Y vamos nuevamente a las opciones de diagrama de flujo a escoger este de acá. Y vamos a dibujar esta formita y escribamos dentro el link, ¿ok? www.eltiotech.com. Vamos a reducirle el tamaño un poco. De esta manera le damos la vuelta. Le cambiamos el color también a un color un tanto oscuro. Le quitamos el contorno y ya lo podemos ubicar por acá. ¿De acuerdo? Está muy grande, creo. Vamos a cambiarle, vamos a bajarle el tamaño de la fuente y vamos a ponerle una tipografía secundaria, que en este caso sería Poppins. Ok, vamos a disminuirle un poquito más.
Vamos a hacerle un poco más pequeño también. Y yo creo que ya está. Tal vez esté muy inclinado esto. Vamos a corregirlo rápidamente. Recuerden que pueden corregir estos puntos simplemente viniendo a la pestaña formato de forma, editar forma, modificar puntos y moviendo estos de acá. ¿Ok? Por acá y por acá. Listo. Ahora les cambiamos el tamaño y ahora se ve mucho mejor. Le damos la vuelta y ahora sí lo ubicamos por acá y ya está. Muy bien. ¿Qué más? Vamos a modificar esto, está muy pequeño, vamos a ponerle acá, esto también vamos a aumentarle el tamaño, el TIOTEC, y ahora sí creo que necesitamos el espaciado de 1, no, todavía es mucho, opciones, lo aumentamos a 23, tal vez a 25 y tal vez a 31. Ahí está, ok, más o menos. También le bajamos a 38 y bueno, creo que ya está. Vamos a continuar entonces y venimos que aquí en la segunda parte tenemos un año, una imagen y algo de texto, ¿no? Un título y algo de texto. Esto sería la contraportada y esto sería la página número 3, recuerden. Entonces vamos a poner acá un cuadro de texto rápidamente. Lo ponemos con la tipografía EXO. De esta manera vamos a poner por acá también el año, en este caso es 2021, pero digamos que este tríptico está para el 2022. Vamos a aumentarle el tamaño, vamos a ponerle 40. De hecho, tenemos que seleccionar la forma. Pongámosle 40. Creo que quiere 80, pero se va a quedar con 120. ¿De acuerdo? Tipografía. La tipografía tiene que ser la secundaria. Vamos a ponerle Poppins y listo. De esta manera ya tenemos este diseñito que ahora simplemente tenemos que ponerle de otro color, tal vez un poquito más opaco, de esta manera, o creo que era del color celeste. Y también tenía una opacidad, pero en el caso de los textos no podemos poner opacidad, pero sí le podemos bajar la tonalidad. Ok, vamos a ponerle por acá más o menos. Listo, ahora sí, ¿qué más tenemos por acá? Tenemos un texto por encima de nuestro año. Vamos a poner ese texto. Y vamos a poner texto de ejemplo, dummy text. Vamos a usar la fórmula lorem y quiero 3 párrafos. Ok, le damos a Enter. Y ya está, tenemos acá nuestro texto que también va a estar con la tipografía secundaria que es Poppins. Vamos a reducirle el tamaño de esta manera. Y yo creo que está de más este párrafo, vamos a dejarle con 2. Lo ponemos por acá y listo, ya está. ¿Qué más tenemos? En la parte inferior tenemos un pequeño título y un pequeño texto en negrita por acá. Vamos a cambiarle por acá, vamos a ponerle en negrita un poco más pequeño y un párrafo más abajo. ¿Ok? Ahí está. Vamos a duplicar este cuadro para reutilizar este texto que ya está formateado. Vamos a bajarlo por acá y en este caso vamos a utilizar este primer párrafo para que sea el título. Vamos a borrar todo esto y nos vamos a quedar con estos párrafos. ¿Ok? Lo ponemos por acá. Ya no nos sirven estas páginas porque ya sabemos cómo está estructurado nuestro tríptico y ya está. Esta información de acá, presumo que es información de contacto. Acá ustedes ya pueden poner sus números de teléfono, iconos de WhatsApp, etcétera, etcétera. Muy bien, vamos a ubicarlo por acá, tal vez un poco del tamaño de 10. Y listo, ya está. ¿Qué tenemos por esta parte? La otra página de nuestro tríptico. Tenemos una imagen. En esta imagen voy a ponerme yo. Ok, y ya tengo aquí mi foto. Ahora vamos a tratar de ubicarla en la parte superior izquierda, sin que estorbe mucho. Vamos a ponerlo por acá, vamos a recortarlo. Y de hecho esto hay que bajarle un poquito. Y ahora recortar una imagen en PowerPoint puede ser bastante dificultoso, así que una manera más fácil y rápida de hacerlo es insertando, por ejemplo, un triángulo. Vamos a insertar un triángulo acá. Le vamos a dar a la opción de girar en la pestaña formato de forma, girar, voltear horizontalmente y lo vamos a ubicar de esta manera en las esquinas y por acá. ¿De acuerdo? Le vamos a quitar el contorno de forma y le vamos a poner de color blanco. Ahora sí, parece como si fuera una foto recortada. Y ahora si nos queremos pegar mucho al diseño de esta plantilla, noten que esta foto está en blanco y negro. Podemos hacerlo en PowerPoint. Vamos a poner esta foto en blanco y negro y para eso nos vamos a la pestaña formato de imagen y en la opción de color vamos a poder encontrar la opción de saturación 0 o también estas otras variaciones como la de escala de grises. Ok, le vamos a dejar ahí y de esta manera tendríamos la foto en blanco y negro. Ahora solo tenemos que completar el texto por acá. Vamos a añadir un cuadro de texto y volvemos a utilizar la fórmula lorem
3 para 3 párrafos y ya está. Vamos a cambiarle la tipografía. Poppins más pequeño. Lo vamos a justificar y vamos a poner un título justo arriba. Vamos a copiar este texto y lo vamos a pegar por acá. Pero esta vez vamos a utilizar nuestra tipografía principal, que es EXO. ¿De acuerdo? Listo, ya está. Tal vez esto esté muy grande. Vamos a bajarle un poquito. Lo reducimos también el ancho. Y esto lo ubicamos de esta manera. Listo, ahora solo queda borrar estas líneas que ya no nos sirven. Y si quieren poner un poquito más de contraste, antes de borrar estas líneas, pueden dibujar un rectángulo justo en el medio. Le quitan el contorno de forma, le dan un color un poco más opaco y lo mandan al final, ¿ok? Lo mandan al fondo. Y de esta manera ya tienen un poco más contrastado los límites. Vamos a borrar ahora sí estas líneas divisorias que ya no nos sirven. Y ya podemos continuar con la siguiente parte. Noten que está quedando un tríptico bastante minimalista, pero bastante bonito. ¿Ok? Vamos a continuar y en esta otra parte vamos a encontrar sí más contenido. Pero de hecho nos vamos a ayudar bastante con lo que ya hemos hecho. Por ejemplo, en esta parte tenemos un año, así que simplemente vamos a copiarlo. Vamos a copiarlo. Vamos a borrar esto de acá y vamos a pegar el año justo acá. ¿Ok? Lo vamos a ubicar donde debería estar. Y también a la imagen, a la forma que tenemos por acá. Vamos a copiarlo y vamos a pegarlo por acá. Lo vamos a ubicar justo en el centro porque noten que es prácticamente el mismo diseño. Solo que para variarlo un poco vamos a borrar esto que ya no tiene por qué repetirse. Y también a la imagen, porque ya la hemos utilizado. Ahora a esto le vamos a dar la vuelta. Ok, nos vamos a formato de forma, girar y le vamos a voltear horizontalmente y a esto lo vamos a ubicar por acá. ¿De acuerdo? Hay un 4 aquí al fondo que nos está estorbando. Vamos a borrarlo. Lo ubicamos nuevamente y listo. Ahora vamos a poner otra foto del tío Tech, esta foto que está bastante bacán. Vamos a ubicarla por acá. De tal manera que abarque toda la forma, ¿ok? Ahí está, la vamos a recortar para que encaje en esta parte del tríptico. Y ahora la vamos a mandar al fondo. La enviamos al fondo y como pueden observar, esta foto sobresale un poco, ¿ok? Vamos a hacer lo mismo, el mismo truco que hicimos en esta parte. Vamos a dibujar un triángulo. Vamos a dibujar el triángulo de esta manera y ahora le vamos a girar. Vamos a girarlo de esta manera y ahora verticalmente. Le vamos a poner de color blanco y sin contorno y ya casi está. Vamos a hacer un poquito de zoom para editar su tamaño y el tamaño de la foto que también está un poquito grande. Y ya está, listo. Ahora sí. Estas fotos, si ustedes se dan cuenta, están un poquito contrastadas en el modelo original. Tienen un alto contraste. Esto también lo pueden hacer desde la pestaña formato de imagen con las correcciones. Podemos aumentarle la nitidez y también aumentarle o disminuirle el contraste. ¿De acuerdo? Vamos a aumentarle el contraste y a este de acá también. Vamos a aumentarle su contraste. Nos vamos a formato de imagen, correcciones y utilizamos la última opción para aumentarle el contraste. Es una forma bastante práctica de corregir imágenes directamente en PowerPoint. Ok, vamos a ubicar este triángulo otra vez acá y listo, vamos a continuar. En la parte izquierda tenemos algo de texto y algunos elementos numéricos. Entonces vamos a poner acá, vamos a dibujar un cuadro de texto. Le vamos a poner la tipografía correspondiente en negrita, tal vez un poco más grande. De esta manera a este le vamos a cambiar el color. Vamos a ponerle el color verde y vamos a duplicar este cuadro de texto para ubicar los números. Este sería el número 1. También le aumentamos el tamaño y le ponemos el color verde. ¿De acuerdo? Lo centramos en la parte derecha y lo vamos a ubicar por acá. Vamos a duplicarlo para poner el número 2. Y más abajo ponemos el número 3. ¿De acuerdo? Vamos a borrar este otro número, lo bajamos un poquito más, a este también y listo. Vamos a continuar con el texto, que acá viene un pequeño título que podemos también poner con la tipografía EXO. Este es el curso de Excel. Bueno, no es un curso, son varios cursos.
Lo vamos a ubicar por acá, en negrita, con su tipografía respectiva. Y vamos a duplicar estos títulos. Acá vendría a ser. Y por acá, el curso de PowerPoint. De acuerdo, ahora ponemos otro cuadrito de texto con una descripción. Vamos acá así otra vez completar con lorem 2 párrafos. Vamos a disminuirle el tamaño y ponerle Poppins. Como tipografía secundaria también le disminuimos un poco el texto y listo. De acuerdo, vamos a duplicar esto por acá también y por acá. Ok, ¿qué más tenemos por acá? Creo que no tenemos más elementos. Tenemos un icono aquí en la parte superior. Vamos a poner acá gratis. Son cursos gratis, por supuesto. Vamos a hacerle entrar. Este también que sea de color negro. Y ahora nos falta un icono por acá. Y ese icono nos vamos a ir a la página de Flat Icon, que también está en nuestros recursos gratuitos. Vamos aquí a los bancos de iconos. En la segunda opción tenemos a Flat Icon. Ok, vamos a entrar acá y vamos a buscar un icono de, por ejemplo, ok, simplemente Tech. Vamos a ver qué sale. Y para nada es lo que esperaba. Tech al parecer es una lámpara en inglés. Así que vamos a completarlo con Technology. De acuerdo, y acá vamos a utilizar este icono de acá. Me gusta bastante. Vamos a descargarlo. Y ahora a esta imagen la arrastramos hacia PowerPoint y ya la podemos ubicar por la parte superior donde corresponde. Vamos a ponerlo por acá, vamos a enviarlo al fondo y ya está. ¿De acuerdo? Noten que se ve bastante bonito. Muy bien, entonces vamos a continuar. Ya tenemos estas dos partes. Ahora falta la última que también tiene un icono y de hecho vamos a ponerlo también. Vamos a escoger de esta misma categoría otro icono. Vamos a buscar este, creo que este de acá encaja perfecto. Y vamos a arrastrarlo y vamos a ponerlo en esta parte, en la parte izquierda. Lo ubicamos por acá, vamos a borrar esto y veamos qué más tenemos. Tenemos otro título, algo de texto por acá y más texto por acá. Esto fácilmente lo podemos copiar desde aquí. No es necesario volver a diseñarlo. Y por supuesto ustedes tienen que adaptar estos contenidos al tema que están trabajando. Ok, entonces, ¿qué más vamos a poner acá? Otro título, vamos a copiarlo desde acá, vamos a ponerlo aquí, vamos a centrarlo por la parte derecha y vamos a poner acá nuevos cursos próximamente. Vamos a bajarlo hasta acá, esto también le cambiamos de color, le ponemos el color verde, esto lo subimos y acá vendría a ser el curso de WordPress. Para que aprendan a hacer sus propios sitios web de manera fácil, rápida y sin tocar código ni programación. Ok, vamos a copiar también otro texto, tal vez este de acá. Vamos a copiarlo, vamos a pegarlo acá y vamos a ubicarlo. Vamos a borrar este párrafo grande y lo dejamos así. Ok, listo, ya está casi terminado. Acá tenemos también otra etiqueta. Vamos a copiar esta etiqueta de acá. Vamos a copiarla, la pegamos por acá y la vamos a ubicar justo por acá. Es un poquito más grande en esta ocasión. Y esto también lo hacemos un poquito más grande, de esta manera. La palabra acá, que también que resalta, es también bastante más grande. Así que vamos a agrandarlo y ubicarlo donde corresponde. Y por último, poner un poquito de texto por acá también, porque si no me equivoco, también hay algo de texto, ¿no es cierto? Make great things, que significa haz grandes cosas. Vamos a centrarlo para la parte derecha, un poquito más grande. Y creo que encajaría mejor con la tipografía secundaria, de esta manera. Y le reducimos también el espaciado. Vamos a poner exacto y un poquito menos, 24. Ahí está, perfecto. Y creo que también hay un pequeño texto acá, como pueden observar. Y de hecho, esta etiqueta está por acá, de esta manera. Ahora, por último, vamos a poner un pequeño texto. Vamos a copiarlo desde acá. Este texto lo pegamos por acá. Vamos a reducirle el tamaño y pongámosle de color blanco. ¿Ok? Color blanco. Le reducimos el tamaño. Lo ubicamos por acá. Un poquito más. Y también creo que este text está un poquito
un poquito grande. Vamos a reducirle a 130. Lo ubicamos mejor y yo creo que ya estaría. Solo nos quedaría borrar estas líneas que tenemos en la parte inferior y no se preocupen que si no pueden seleccionarlas, pueden venir acá a la opción de edición, el menú de inicio, al menú de edición, seleccionar y abrimos el panel de selección. Desde acá vamos a encontrar la forma de estas dos líneas. Simplemente vamos haciendo un clic y vamos a poder ir explorando las distintas formas. ¿Ok? Acá pueden ver que ya las encontré. Conector recto 14 y 13. Le damos a suprimir y ya está. ¿Ok? Tal como pueden observar. Y listo. De esta manera ya tenemos nuestro tríptico en PowerPoint hecho al 100% y paso a paso en PowerPoint y como pueden ver está bastante bonito. Tal vez ustedes se puedan reservar un poquito más de espacio. Vamos a reducir, vamos a hacerlo estrecho y lo centramos un poquito más porque me parece que este texto está muy pegado a los bordes. Ok, creo que aquí alcanza algo más. Vamos a ponerle otro elemento. Creo que le vamos a poner esto de acá. Vamos a ponerle suscríbete, por favor. Y listo, de esta manera ya hemos completado nuestro tríptico de El Tío Tech. Esta también es una plantilla que tú puedes modificar fácilmente y va a estar disponible en la descripción de este video. ¿De acuerdo? Espero haya sido de tu gusto, de tu agrado y puedas utilizar esta plantilla y los conocimientos que has aprendido acá para diseñar tus propios trípticos de manera fácil y rápida en PowerPoint. No olvides dejar tus comentarios con el número de la plantilla que deseas que diseñe la próxima vez. Recuerda que hicimos este diseño en Publisher, este otro diseño también en PowerPoint y ahora hemos hecho el número 9 también aquí en PowerPoint. Lo hemos hecho paso a paso y espero que me haya dejado entender. Entonces, por mí eso sería todo en este video. Recuerden visitar la página del Tío Tech para que encuentren todos estos recursos y el paso a paso a seguir para hacer un tríptico. Por mí eso sería todo, así que nos vemos en otro tutorial. Hasta pronto.